placer volver a saludarlos. Hoy trataremos sobre los sinónimos. Este tema siempre lo hemos venido tratando incluso desde primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante recordarlo, es muy importante volver a tratarlo, volver a saber de él, debido a que nos permite tener un amplio lenguaje, un bagaje cultural, un bagaje académico. Incluso los profesionales, ¿no? Porque no solo te va a servir en el colegio, los profesionales tenemos ciertas dificultades para redactar un informe, para enviar un oficio, para redactar una solicitud a una autoridad, tanto para de repente no repetir las mismas palabras como para evitar las cacofonías. Es decir, las cacofonías son malos sonidos, ¿no? Caco, malo o mal, y fono, sonido. Entonces, para eso nos sirven los sinónimos. Pero, ¿qué son los sinónimos? Sé que ya lo sabes, pero vamos a recordarlo. Los sinónimos son palabras que contienen el mismo significado o similar significado. Esto siempre nos va a servir para efectos prácticos, ¿no? Incluso ahora en el boom de las redes sociales, que nos comunicamos con otras personas que, a pesar de hablar el mismo idioma, no sabemos de lo que hablan. ¿Por qué? Porque ellos emplean otras palabras para designar a un mismo objeto. Bien, vayamos entonces al aspecto práctico de esta sesión. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra iluso, ¿no? Cuando tú dices, ese es un iluso, que mucho también lo escucho en Facebook, en Instagram, ¿no? La palabra iluso, los jóvenes lo emplean mucho. ¿Qué significará iluso? Significa inocente, significa cándido, significa ingenuo. Eso significa iluso. Luego vayamos a la siguiente palabra, que significa pérfido. Juan fue pérfido con su esposa, ¿no? Juan le fue infiel a su esposa, porque pérfido significa traidor, felón, traicionero, embustero, engañoso, ¿no? Felón, infiel, desleal, ¿no? Eso significa, vamos a colocar uno de los sinónimos que significa infiel. El siguiente es soberbio. La palabra soberbio o soberbia significa altanero, orgulloso. La palabra, vamos a detenernos, vamos a hacer un paréntesis, yo creo que sí es necesario. La palabra orgulloso significa tener un exceso de orgullo. Tener un orgullo moderado está muy bien, incluso cualquiera de nosotros puede tener orgullo. Es decir, cuando nos referimos a la dignidad, también no nuestro orgullo, nuestra dignidad, cuando nos referimos de repente al orgullo de vivir en un país pluricultural, al orgullo de vivir en un país multilingüe o plurilingüe, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con tener orgullo, pero un exceso de orgullo es una persona altanera, es una persona soberbia. Entonces, vamos a colocar la palabra orgulloso. ¿No? O altanero también puede ser. La siguiente palabra es tóxico, otra palabra, otra bendita palabra que lo escucho siempre en las redes sociales. Coloqué esta palabra porque mucho me hablan sobre esa palabra, ¿no? Quiero que de repente defina qué es tóxico, ¿no? En esta oportunidad, a través de los sinónimos, tóxico significa venenoso, dañino, nocivo. Es decir, aquella bebida es tóxica, aquella bebida es nociva, aquella bebida es venenosa, ¿no? Aquella bebida es nociva, dañina, pues, ¿no? Que nos puede hacer mal, que nos puede enfermar. Y por eso, o que nos puede hacer daño, pues, ¿no? Por eso, si tú le dices a alguien que esa mujer es tóxica, estamos diciendo que aquella mujer es venenosa, aquel tipo es dañino. Estamos hablando, pues, de algo insano. Vamos, entonces, tóxico significa venenoso, dañino, ¿no? Luego tenemos la palabra oportunista. ¿Qué oportunista es aquel político? El candidato
siempre fue un oportunista, ¿no? El candidato siempre fue un aprovechador, ¿no? Alguien que sacó provecho de algo en un momento determinado, ¿no? Entonces, la palabra a tratar ha sido oportunista, que significa aprovechado o aprovechador. Aprovechado. Muy bien. Entonces, continuemos con la palabra necio, que significa tonto, significa bobo. Cuidado que muchos confunden la palabra necio con la palabra terco. No es así. Terco significa porfiado, pero no es así. Necio significa tonto, bobo, o también podemos emplear, yo creo que sí, estoy convencido que sí se puede emplear la palabra OPA, el americanismo o el peruanismo, OPA, en todos el territorio donde se habló el quechua, se ha mantenido la palabra OPA como sinónimo de necio, de tonto, de bobo. Muy bien, entonces colocaremos, como buenos peruanos, como buenos hombres que vivimos en Latinoamérica, la palabra OPA. ¿Qué OPA eres, muchacho? Qué bonito suena tener la palabra OPA. Entonces continuamos con salvoconducto, una palabra que se está mencionando pero de manera industrial por las redes sociales, por los medios de comunicación. OPA, ya, así como tratamos OPA en esta oportunidad, salvoconducto, que significa permiso, significa licencia, significa pase. Entonces, la palabra salvoconducto significa, vamos a definirlo, permiso, ¿no? El permiso es un salvoconducto o una licencia. Ahora vamos a ver la palabra que a veces también, ¿no? Siempre que trato con jóvenes, escucho la palabra sandunguero, vamos a sandunguear. Sino cuando los muchachos verbalizan o verbalizan mucho una serie de palabras. Por eso es que en esta oportunidad tenemos la palabra sandunguero, que de repente le dan otra connotación, pero sandunguero significa divertido, significa alegre, contento. Entonces, cuando decimos que vamos a sandunguear, vamos a divertirnos, en otros países también significa vamos a bailar, ¿no? Entonces, vamos a colocar la palabra sandunguero como divertido. Una persona sandunguera es una persona divertida también, ¿no? Mi madre me compró un pelele cuando aún tenía 5 años. Aquella niña tiene un pelele. Yo desarmé mi pelele de trapo. Mi madre siempre me compraba peleles desde muy niño. Estamos refiriéndonos a muñeco. La palabra pelele significa muñeco. Y si se lo decimos a alguien, ese tipo es un pelele, ese tipo es un títere, ese tipo es un monigote, ¿no? Es una marioneta. Es decir, estamos hablando de alguien que es manipulable, ¿no? La palabra muñeco en esta oportunidad va a significar marioneta, ¿no? Un muñeco, alguien que alguien puede manejar. Entonces, pelele significa marioneta o muñeco. Marioneta, muy bien. Chuchería. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos la palabra chuchería? Significa baratija, minucia, objeto de escaso valor o de pequeño tamaño. Muchas personas van de repente al mercado central, van al mercado del barrio, van a una feria y siempre compran baratijas. A eso se le llama chucherías. O aquel señor vende baratijas, ¿no? Vende cosas de escaso valor o de pequeño tamaño. Son baratijas o chucherías, ¿no? O a veces también a la feria donde venden estas pequeñas cosas también se le llama chuchería. Por así decirlo. Vamos a la chuchería, vamos a donde venden baratijas, ¿no? Entonces significa, chuchería significa baratija.
tija. Muy bien. Ahora seguimos con la palabra imberbe. Imberbe hace referencia a alguien que no tiene, así, con doble B, ¿no? I-M-B-E-R-B-E, imberbe, imberbe con doble B. Imberbe significa que no tiene barba, ¿no? Por tanto, significa lampiño, ¿no? Que no tiene pelo, que no tiene barba. Se le puede designar a, eres un imberbe, eres aún un niño, también da esa connotación, ¿no? Que aún no te sale la barba, ¿no? Porque eres un niño. Es decir, cuando tú se lo dices a alguien, qué imberbe eres, ¿no? Qué niño eres, ¿no? O sea que todavía no eres maduro, no eres lo suficientemente razonable o maduro para hacer ciertas cosas, ¿no? A realizar ciertas actividades. Entonces, imberbe significa lampiño, significa jovenzuelo también. Vamos a colocar uno de ellos, significa lampiño. Lampiño, muy bien. La siguiente palabra y última es la palabra imberbe. I-N-V-E-R-B-E. Imberbe. La primera con V y la siguiente con B. Que significa parco, ¿no? Su significado es alguien que no tiene facilidad de palabra, que no tiene fluidez al hablar. Entonces, un tímido, un parco, es un imberbe. Entonces, vamos a colocar unos de sus sinónimos, que es parco. ¿A qué hacemos referencia con estas palabras, ¿no? Que siempre es necesario tener un bagaje de conocimientos, por cuestiones de cultura general, para conversar con cualquier persona, ¿no? De cualquier profesión. Siempre va a haber nuestras limitaciones, porque uno no puede saber de todo, pero siempre es necesario saber un poquito más. Muy bien, repasemos entonces. Hoy hemos tratado el tema de los sinónimos. ¿Qué significa, pues? Que son palabras que tienen similar o idéntico significado. Y por tanto, en una oración se pueden sustituir una de otra palabra, ¿no? Y ya hemos visto algunas palabras que se pueden sustituir, como el estudiante se fue al colegio o el alumno se fue a la escuela. El médico me curó de una tos, o el galeno me curó de una enfermedad respiratoria. Es necesario saber estos términos. Muy bien, chicos, es un placer verlos de nuevo. Es un placer comunicarme a través de esta plataforma, porque la educación siempre tiene que estar en constante evolución. Siempre le hemos dicho, aquel docente que no se reinventa, se está equivocando en su profesión. Pero por eso continuamos con la educación a distancia, porque es necesario que tú te quedes en casa, que cuidemos a la familia, a los más vulnerables. Con ustedes fue el profesor Cristian Ramírez. Un abrazo a la distancia, muchachos. Y con ustedes será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.